Los conceptos de trabajo y energía son conceptos que provienen de la intuición de su uso en la vida cotidiana, pero en la física es necesario formalizarlos mediante una abstracción para poder utilizarlos de una manera que nos permita construir modelos matemáticos que describan y predigan el comportamiento de los sistemas. El análisis físico de los procesos industriales hace posible estudiar la eficiencia de diferentes ingenios mecánicos para comparar su productividad y poder introducir las mejoras necesarias. Por eso no es extraño que algunas de las unidades que se utilizan para hacer este tipo de comparación, como el de la potencia, lleven nombres como el de caballo de fuerza o caballo de vapor. El concepto físico de trabajo es una elaboración del concepto intuitivo de trabajo, que corresponde a la acción de una fuerza sobre un cuerpo para cambiar su posición, por ejemplo, para elevarlo a una determinada altura. Sin embargo, también se considera que la acción de una fuerza que desplaza un cuerpo es la realización de un trabajo. En sus primeras y más prácticas aplicaciones, el concepto de trabajo se elaboró para disponer de la posibilidad de cuantificar la acción de diferentes mecanismos destinados a elevar el agua del fondo de un pozo, una aplicación que era muy común y de gran necesidad en la explotación minera, dado que uno de los grandes problemas que tiene la minería es la tendencia a inundarse debido al nivel freático de la tierra. En este caso, los mineros con mucha frecuencia gastaban mucho más trabajo y esfuerzo sacando el agua de las minas que sacando el propio material, razón por la cual fue muy importante diseñar mecanismos alternativos a los dispositivos puramente mecánicos que se utilizaban entonces, como el tornillo de Arquímedes o simplemente un balde con agua atado a una soga, movido por una noria, a su vez accionada o por un ser humano o por un animal. Cuando aparecieron los primeros ingenios termodinámicos, estaban orientados precisamente a la acción de sacar agua de las minas, pero era necesario poder cuantificar la acción de estos aparatos, el trabajo realizado por estos aparatos en comparación con el de los otros dispositivos y el trabajo animal. Por esta razón, entonces, se definió en primera instancia el trabajo como el producto del peso por la altura a la que debía ser subido un determinado cuerpo. No es extraño que, como se estaban comparando sistemas mecánicos, sistemas termodinámicos y además recursos animales en este tipo de labor, se hayan definido unidades de potencia, que es la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo, como caballos de fuerza o caballos de vapor. Cuando una fuerza actúa de manera individual sobre un cuerpo, produce una aceleración que se traduce en el cambio de la velocidad del cuerpo. Cuando definimos el trabajo como el producto de la fuerza por el desplazamiento, haciendo una generalización del concepto de trabajo como levantar un peso a una determinada altura, las ecuaciones de la cinemática establecen una relación entre el trabajo realizado en términos de la fuerza del desplazamiento y el cambio de velocidad. Esta relación se puede expresar como trabajo es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Resulta que la expresión 1/2 de masa por velocidad al cuadrado es una expresión recurrente en los análisis dinámicos de los sistemas sobre los cuales se quiere conocer el resultado de la acción de una fuerza. Cuando una magnitud de este tipo aparece de manera tan recurrente, pues resulta conveniente darle un nombre, y entonces el nombre que recibe la expresión 1/2 de mv2 es energía cinética. De acuerdo con esto, el trabajo realizado por una fuerza sobre un cuerpo es
igual al cambio de su energía cinética. Consideremos ahora el trabajo realizado por la gravedad sobre un cuerpo que cae desde una determinada altura. En este caso, el trabajo realizado será igual a la fuerza menos mg, debido a la dirección, por la posición final menos la posición inicial. Es decir, el trabajo será menos mg, h2 menos h1, siendo h2 la posición final y h1 la posición inicial. Puesto que h2 es menor que h1, esta será una cantidad negativa y con el signo negativo que precede la dirección de la fuerza de gravedad, obtenemos una cantidad positiva. Esta cantidad positiva se puede escribir una cantidad positiva. Es conveniente también definir una magnitud asociada al trabajo realizado y a la configuración del sistema, es decir, a la altura. Entonces vamos a definir esta cantidad como la energía potencial. Vamos a decir que mgh es la energía potencial de un cuerpo. En este caso, la acción de la fuerza de gravedad sobre un cuerpo se manifiesta en un trabajo que es igual al negativo del cambio de la energía potencial. Podemos escribir que el cambio de energía cinética es igual a menos el cambio de la energía potencial. En otras palabras, la energía cinética que adquiere el cuerpo es igual a la energía potencial que pierde el cuerpo. Reescribiendo un poco estos términos, podemos ver que el cambio de la suma de la energía cinética más la energía potencial es igual a 0. A esta suma de energía cinética y energía potencial es lo que vamos a llamar la energía total del sistema. Y hemos expresado en su primera aproximación la ley de conservación de la energía como aquella magnitud que se conserva en un sistema sobre el cual actúa, en este caso, la fuerza de gravedad. Si regresamos a nuestro concepto de que el trabajo es aquella acción que se realiza sobre un cuerpo para elevarlo a una determinada altura, y analizamos con cuidado los procesos reales en los que se realiza este trabajo, podemos observar lo siguiente. Para subir un cuerpo, independientemente de su peso, a una determinada altura, lo que se requiere en realidad es neutralizar o contrarrestar la fuerza de la gravedad, que es la que ocasiona su peso, con una fuerza en sentido contrario, tal que el peso se va a comportar como una partícula libre. Una partícula o un cuerpo sobre el cual todas sus fuerzas están completamente balanceadas, conserva su estado de movimiento. En consecuencia de esto, un pequeño impulso que se dé al cuerpo hará que el cuerpo, simplemente por inercia, se desplace hasta el lugar conveniente. Por supuesto, esto es una supersimplificación de lo que es el trabajo real de subir un cuerpo, pero es una supersimplificación coherente con la idea de que para realizar un desplazamiento de un cuerpo, básicamente lo que hay que hacer es ponerlo en equilibrio. Podemos analizar esta situación utilizando la llamada máquina de Atwood. La máquina de Atwood es esencialmente una polea de la cual penden dos cuerpos de igual peso ligados por una cuerda. En cada caso, los pesos de los cuerpos están contrarrestados por la tensión de la cuerda. Y si los pesos son iguales, la tensión, que siempre es la misma sobre los dos cuerpos, determina que la suma de fuerzas sobre el sistema es nula. Por lo tanto, la máquina de Atwood de pesas iguales es un sistema perfectamente balanceado. En consecuencia, cualquier pequeño impulso que reciba uno de los cuerpos se va a transmitir al otro cuerpo de tal forma que mientras el uno sube, el otro baja. Si analizamos esto desde el punto de vista de la energía potencial, podemos decir que en tanto el uno está ganando energía potencial, el otro está perdiendo energía potencial y la energía potencial total del sistema sigue siendo constante. El equilibrio ha sido representado icónicamente tradicionalmente por una balanza de brazos iguales. La balanza de brazos iguales es importante porque define la operación
de medida del peso, que consiste básicamente en poner un objeto de peso desconocido en uno de los platos y en el otro plato poner un objeto o una serie de objetos de pesos conocidos, tales que cuando la balanza queda nivelada podemos hacer la comparación y decir que el peso del cuerpo desconocido es n veces la unidad de medida que se utilizó en el plato contrario para equilibrar la balanza. De esta manera podemos ver que el proceso de medición del peso es un proceso de conteo, como en general lo son todos los procesos de medición. La balanza de brazos iguales, si bien nos da cuenta del proceso de medición del peso, tiene en la práctica grandes limitaciones. Una de ellas, la más importante, es que solamente se puede pesar con ella objetos de tamaños similares. A este respecto, la balanza romana representa un gran avance. La balanza romana está fundamentada en las leyes de las palancas definidas por Arquímedes, de acuerdo con la cual hay una relación inversa entre las fuerzas, los pesos y las distancias de estas al punto de equilibrio. La balanza romana se sostiene de un determinado punto y tiene la posibilidad de soportar un peso relativamente grande equilibrado con una pesa relativamente pequeña, siempre y cuando ésta se desplace a conveniente distancia del punto de equilibrio. De esta manera, el punto en el cual se debe colocar el cuerpo cuyo peso se quiere determinar siempre será el mismo, pero el punto en el que se coloca la pesa que establece el balance se puede medir a lo largo de todo un brazo. La condición del equilibrio para la balanza romana establece que la relación entre los pesos es el recíproco de la relación entre las distancias de cada uno de ellos al punto de equilibrio. Esto hace que la balanza romana sea mucho más práctica, más dinámica y de hecho extensamente usada en muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, las grúas de construcción tienen un diseño gracias al cual un largo brazo da la posibilidad de alcanzar a muchos diferentes puntos para elevar un determinado peso, está perfectamente contrarrestado por un brazo relativamente más corto en el cual se han puesto contrapesos considerablemente grandes. Esto lo podemos apreciar en cualquiera de las muchas construcciones que uno ve a su paso. En una balanza como la balanza de brazos iguales o la balanza romana, básicamente se tiene la acción de la fuerza de la gravedad sobre cuerpos de iguales o diferentes pesos y la idea siempre es establecer el equilibrio venciendo esa fuerza de gravedad. Una vez vencida la fuerza de gravedad, se establecen las correspondientes relaciones que me permiten conocer el peso de los cuerpos desconocidos en términos de pesos de cuerpos conocidos. Pero el peso de los cuerpos está directamente asociado a una entidad propia del cuerpo de la que ya habíamos hablado, que es la masa. Pero la masa, decíamos, es una magnitud física propia de cada cuerpo que se puede medir en términos de sus propiedades inerciales. Un interesante ejemplo de lo que son las propiedades inerciales de un cuerpo lo podemos observar cuando hacemos que un sistema del tipo balanza romana, que está perfectamente bien equilibrado, rote alrededor de su eje de soporte. Y entonces podemos ver que en este caso el sistema puede rotar con perfecta libertad sin producir ningún tipo de vibración. En este caso podemos decir, la balanza romana equilibra inercialmente la rotación del sistema. Uno de los más notables ejemplos
de un sistema sobre el cual todas las fuerzas están perfectamente balanceadas y que este sistema conserve su estado de movimiento es un trompo. Cuando un trompo rota perpendicularmente al plano sobre el cual se apoya, cuando el eje del trompo está perpendicular al plano, adquiere una característica que algunos llaman el trompo dormido. A primera vista parecería que el trompo está quieto, pero si lo vemos detenidamente, el trompo en realidad está rotando. Cuando un trompo se encuentra en rotación, cada una de las partes del trompo está siendo afectada por una fuerza centrípeta que es responsable de su trayectoria circular. La simetría del trompo hace que a cada porción del trompo le corresponda una idéntica y contraria, tal que la suma de fuerzas en total se anula. Sin embargo, el trompo se puede describir en términos de su movimiento rotacional, para lo cual es conveniente definir una nueva magnitud física asociada al movimiento rotacional que vamos a denominar momento angular. Una de las más notables aplicaciones que a lo largo de la historia ha tenido la conservación del movimiento rotacional de un sistema es la posibilidad de orientarnos en la Tierra mirando las estrellas, debido a que la Tierra es un trompo que instantáneamente se comporta como si todas sus fuerzas estuvieran perfectamente balanceadas. Debido a esto, el eje de rotación de la Tierra siempre apunta en la misma dirección que llamamos el polo norte y correspondientemente el polo sur. Lo que pasa es que muy cercano al polo norte celeste se encuentra una brillante estrella, la estrella polar, que nos sirve como referencia. Entonces, en este caso, tenemos un ejemplo de una aplicación práctica que es la orientación debido a una propiedad, conservación del momento angular de un sistema que instantáneamente se puede considerar aislado. La Tierra, pues, es un trompo que conserva su estado de movimiento rotacional. El análisis físico de aquellos procesos que cotidianamente llamamos procesos que involucran trabajo, conllevan a la definición de magnitudes como la energía. Vale la pena notar que etimológicamente energía y trabajo provienen de las mismas raíces griegas. Sin embargo, la utilidad de definir magnitudes como la energía residen en la asociación que existe entre estas magnitudes, estos procesos y la conservación de ciertas cantidades, que se convierte en una referencia muy importante para la definición y descripción de estos procesos. Íntimamente asociado al concepto de conservación está el concepto de equilibrio, que juega también un papel primordial en la descripción y análisis de estos procesos.